Con este abordaje tenemos que considerar de que hay pacientes que lamentablemente pues no tienen una respuesta sostenida y es ahí donde el tema quirúrgico entra en juego. Es así que tengo el agrado de presentarles al doctor Estuardo Berens, médico y cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco Marroquín, posgrado de cirugía en el Hospital General San Juan de Dios, cirujano laparoscópico en el Hospital Metodista de Houston, Texas, cirugía laparoscópica antirreflujo por el Instituto del Sur de Florida. Tiene una especialidad en banda gástrica ajustable por vía laparoscópica por el Hospital Ángeles del Pedregal, México, y bypass gástrico tanto en el Hospital Monte Sinaí y Cleveland Clinic. Es miembro actual de diferentes sociedades y así también pertenece al staff del Hospital Centro Médico y que tenemos el agrado de tener acá para podernos exponer sobre la selección del paciente para cirugía bariátrica y metabólica. Le damos la cordial bienvenida. Muchas gracias. ¿Verdad? Pues muchas gracias a la Asociación de Gastroenterología por la invitación que me hicieran. Ya vino José. Qué bueno. Bueno, eso es lo que nosotros buscamos como objetivo primordial. Existen nuevas definiciones, señores. En la Federación Internacional de Sociedades de Cirugía de Obesidad se ha hecho una nueva clasificación de la obesidad y tenemos que hablar acerca de lo que es la obesidad clínica. ¿Qué es eso? Es una enfermedad compleja, multifacética, con signos, síntomas y complicaciones. Ya como mencionaron mis antecesores, esto es tan complejo que tiene un montón de situaciones que hay que ver. Este no es el trabajo del llanero solitario, sino que este es el trabajo en conjunto de un grupo que tiene que manejar este tipo de pacientes. Debido a que es una enfermedad heterogénea, una única intervención no funciona en todos los pacientes. Ya platicaron acerca de esto, mis antecesores, observen ustedes, y siempre la cirugía es la que se aproxima hacia las mayores pérdidas de peso que son importantes. Pero miren, estos medicamentos se están acercando notablemente. Pero no existe una bala mágica todavía. No existe la pastillita que yo me voy a tomar y que eso es lo que va a hacer que yo tenga una pérdida de peso adecuada. Por lo tanto, si es una enfermedad con muchas fases, el manejo tiene que ser transdisciplinario, no multi, trans. Trans significa que todos estamos encargados de un pedacito cada uno. No solamente yo me voy a encargar nada más de dar medicamentos. Yo me voy a encargar nada más de ventilar al paciente. No, eso es un manejo transdisciplinario que es lo que nosotros queremos enfocar y debe ser integral. Entonces, dentro de New Life Center, que es donde trabajo yo desde el año 2000, tenemos un grupo de colegas que estamos comprometidos en el manejo de esto. Todos los ólogos que ustedes pueden mencionar están involucrados ahí. A ustedes les faltó que creo que es muy importante, el fisioterapista, el que se encarga de que el paciente se ejercite, el que se encarga de que el paciente empiece a moverse, es muy importante. Desde el año 2000, pues esta aventura la empezamos con el doctor Fernando Montúfar, un buen cirujano, el doctor Luis Cruz, y aquí esto fue lo que pasó en el año 2000, y eso es lo que últimamente estamos haciendo en los últimos años, ¿verdad? Estos personajes ustedes los conocen mejor que yo, Gerardo Martínez, Edgar López, son colaboradores de nosotros. El papá de la cardiología para mí en este país es don Maco Rojas Estrada, y ahí están estos colaboradores junto con el maestro que está acá, y aquí está Maquito. Los endocrinólogos con quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar son estos que están acá. La doctora Jimena Rodríguez de Fortuny, excelente nutrióloga. La licenciada Mandela Pellecer, quiero contarles que yo conozco a la licenciada Pellecer que nos acompaña esta noche aquí desde que nació. Híjola, o sea, y les voy a contar cómo me la encontré. Ella regresó de su maestría hace como 10, 15 años y su papá me dijo un día, mira vos, que mi hija se involucre con vos, que empiece a trabajar. Entonces le dije, bueno, puede ser posible, vamos a ver qué está sucediendo. Entonces, existe la maestría de diabetes y síndrome metabólico de la Universidad Francisco Marroquín. Yo soy catedrático de esa maestría, pero se me ocurrió cuando tenía 60 años, hace 4,
meterme a sacar la maestría como alumno. Y una de las profesoras era ella. Y como todo era virtual, ¿verdad? Ustedes, como solo pantallas habían ahí, doctor Benes, usted está ahí, usted está ahí, me decía, sí, aquí estoy. Entonces, desde ese entonces es que estamos trabajando juntos también con María Andrea, junto con la doctora Rodríguez de Fortuny, y hemos tenido una muy, muy bonita experiencia. No es el manejo del llanero solitario, sino que aquí todas las especialidades. Lo que pasa es que hemos podido ver, ¿sí?, que como la diabetes entra en remisión, el endocrinólogo se queda sin chance. El neumólogo, como se quita la apnea del sueño, se queda sin chance. Y así hemos podido verlo. Aquí están algunos de los personajes que ustedes conocen muy bien, son amigos míos desde hace muchos años y hemos tenido la oportunidad de poder trabajar con ellos en algunos casos. También están estos 3 jovenazos que ustedes los conocen muy bien, que por cierto no miro ninguno de ellos aquí hoy. El doctor Nery Ortiz, psiquiatra, y la licenciada Brigitte Akin, psicóloga clínica, muy buena. Con la licenciada Brigitte Akin empezamos a trabajar en el 99. De ahí hubo un lapso en el cual ella se fue y regresó y pues es alguien muy, muy, muy capaz. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Tenemos que evaluar preoperatoriamente a nuestros pacientes de una manera adecuada, integral, para que transoperatoriamente no tengamos problemas y en el postoperatorio tengamos un éxito importante para que el paciente esté evolucionando satisfactoriamente. ¿Qué es lo que hace el internista? Todos ustedes son internistas, gastroenterólogos, cardiólogos, neumólogos, ólogos. Entonces, lo que hacen es que nos van a apoyar de una manera importante en la evaluación preoperatoria de nuestros pacientes. Todos los pacientes pasan por un protocolo rígido: cardiólogo, neumólogo, internista, endocrinólogo, endoscopía, exámenes de laboratorio, esofagograma si hay necesidad, psiquiatría, nutrición. O sea, es muy importante que la evaluación preoperatoria sea completa y que no se escape absolutamente ningún detalle. Neumología es muy importante por el famoso problema de la apnea del sueño. Ya tuvimos una vez una paciente que tuvo un edema agudo del pulmón post-extubación y no era una paciente de 500 libras, era una joven de 220 libras que tuvo un edema agudo del pulmón post-extubación que paró en traqueostomía. Entonces, por eso es muy importante que todos estos estudios sean hechos. Tengo la oportunidad también, aquí están mis amigos de la Academia del Sueño que hemos fundado aquí en Guatemala, lo cual los invitamos a todos para que ustedes también se unan. Hoy en la noche o en la tarde pasé el mensaje y aquí están algunos de ellos acompañándonos. Entonces los internistas están al lado de nosotros todo el tiempo. Esto es un manejo en conjunto, es un manejo transdisciplinario. Y la escogencia de esos medicamentos preoperatorios para ayudar que el paciente pierda un poco de peso en el preoperatorio es importante. La dieta preoperatoria es una dieta hiperproteica, hipocalórica, y lo que hace es que el hígado, que es un hígado de ese tamaño, disminuye de tamaño. O sea, se vuelve más pequeño para poder levantar el lóbulo hepático derecho y poder identificar la unión esofagogástrica, que es donde generalmente trabajamos nosotros. ¿Qué es lo que hace el nutricionista? Pues obviamente todo eso que está ahí, ustedes lo pueden leer mejor. Le calculan la dieta, los pesan, los miden, platican con el paciente, le dan un seguimiento muy importante. Lo que yo he notado en los últimos años es que el paciente se queda conmigo en el seguimiento y con nutrición. Y ese es el seguimiento que tiene que tener. El éxito es un seguimiento de por vida. Miren ustedes, una vez por mes durante 6 meses, luego una vez cada 3 meses por un año y luego cada 6 meses de por vida. Y nuestros pacientes siguen llegando. A veces quedan nada más con nutrición, porque dicen, ¿y para qué voy a estar yendo con el doctor si él ya me operó, él ya me hizo esto, ya lo otro? Pero es importante darle un seguimiento en cuanto a la medición de la composición corporal. Psiquiatría y psicología son muy importantes. ¿Por qué? Porque han habido casos en los cuales el doctor Ortiz me llama y me dice, mira, tu paciente te dijo que se echa 3 lineazos de coca al día. Híjole, yo se lo pregunté, pero no me lo dijo. Pues se los echa. Entonces, ¿por qué no me das un poquito de tiempo para que lo limpiemos? Recuerden ustedes que todo ese tipo de sustancias pueden producir trastornos cardiológicos al haber un procedimiento como el que hacemos nosotros junto con el uso de dióxido de carbono, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante que psicología y psiquiatría nos ayuden en el protocolo. En una oportunidad un paciente me dijo, mira doctor, yo no estoy loco, yo no quiero ir con el psiquiatra,
Entonces le dije, no lo opero, pero ya fui con el cardiólogo, ya fui con el neumólogo. Sí, perfecto, pero usted tiene que ir con el psiquiatra. Y obviamente había una situación de bipolaridad en ese caso, que no es excluyente, pero tiene que ser manejado de una manera adecuada. Por eso, el manejo transdisciplinario, tal y como lo dijiste tú, Sergio, es importantísimo. ¿Qué tal si de la noche a la mañana cualquiera de los que estamos aquí se vuelve gordito? Aquí estamos en Brasil en un curso específico, en un lugar muy bonito, en el cual yo también me puse ese traje, ustedes. Es un calor tremendo. Uno no se puede agachar, uno no se puede arrodillar. Entonces, eso es lo que nuestros pacientes sienten. Traten ustedes de levantarse. Miren ese linfedema que pueden desarrollar los pacientes. No pueden agacharse, no pueden levantarse. O sea, realmente sufren un montón de situaciones personales. Psicología, psiquiatría nos ayudan incluso también con el manejo de la familia, con el apoyo familiar, que es muy importante en estos casos. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros somos el brazo armado. Todo esto empezó, si nos vamos por allá un poquito más atrás del año 2000, ustedes ni se imaginaban que se iban a involucrar en todo lo que es el manejo de la obesidad, ya sea endoscópico, medicamentoso, etc. Pero nosotros nos empezamos a meter en esto con la famosa banda gástrica, que era un anillo de Silastics que se ponía en la parte más alta del estómago, y pusimos en Liver Center 1872 bandas gástricas, de las cuales hemos tenido que convertir a bypass o a manga más de 1000. O sea, yo creo que la persona que inventó la banda gástrica es un genio, pero el paciente no es bueno para tener eso, porque se ajustaban y se desajustaban ellos solitos, se pinchaban. Entonces hacían un montón de cosas. Entonces nosotros somos los que tenemos que estar convenciendo al paciente de que esta es una buena alternativa. No es la única, pero es una muy buena alternativa. Tengo el honor de estar trabajando junto con José René Pedro Arevalo Asmitia, que ustedes ya conocen. Es un honor estar contigo, José. El bypass gástrico, la gastrectomía vertical en manga y el bypass gástrico de una anastomosis son los procedimientos que más se practican a nivel mundial. Este que está aquí, que es la gastrectomía vertical en manga, aquí está la grelina, aquí se va la grelina, se practica en el 80% de la población quirúrgica del mundo. 10% es bypass gástrico y el resto está entre lo que es el bypass gástrico de una anastomosis. El bypass gástrico de una anastomosis es un buen procedimiento desde el punto de vista metabólico y bariátrico, pero es altamente desnutritivo. O sea, estos pacientes sufren unas desnutriciones severas. En lo que va en los últimos 18 meses, con el doctor Arevalo Asmitia hemos tenido que revertir 8 de ellos y convertir más de 35 casos que vienen de otras clínicas. Aquí está la banda gástrica ajustable, como les mencioné, es colocar una banda de Silastics en la parte más alta del estómago, es autoajustable, de esto ya hablaron hoy. Esta parte de aquí, del fondo gástrico, voy a hacer un comentario en un momentito, y el balón intragástrico. Nosotros en Liver Center hemos conocido todos estos procedimientos, hemos manejado todos los procedimientos y pensamos que el bypass gástrico en YDRU y la manga gástrica son los procedimientos tal vez mejor estudiados y mejor evaluados de lo que es la cirugía bariátrica y metabólica. Hace un momentito el doctor mencionó el uso de la cirugía metabólica. Es diferente la cirugía metabólica a la cirugía bariátrica. Hay centros en los cuales solo se hace cirugía bariátrica, que es la cirugía concentrada en que el paciente pierda peso. Y hay otros centros que se ocupan solo de cirugía metabólica, que son pacientes que tienen índices de masa corporal más bajos que los de cirugía bariátrica. Por lo tanto, en la Asociación de Cirujanos Bariátricos y Metabólicos de Guatemala decidimos ponerle bariátrico y metabólico igual que en todas las latitudes del mundo. ¿Por qué? ¿Toda cirugía bariátrica es metabólica? Sí, pero toda metabólica es bariátrica, no. Entonces es muy importante entender eso. También cabe mencionar de que si a alguien ustedes escuchan, yo lo voy a curar de la diabetes al operarlo, por favor, desmiéntanlo. Eso no es cierto. La diabetes mellitus es una enfermedad irreversible. Puede entrar en remisión, pero no se cura. Entonces es muy importante entender eso. Y sabemos que hay remisión total, completa, parcial de lo que es la diabetes mellitus. Aquí está la diabetes mellitus diagnosticada. Alguien ya tiene diabetes mellitus. 5 años antes tuvo prediabetes.
13 años antes tuvo resistencia a la insulina. Entonces, ¿dónde nosotros queremos capturar a nuestros pacientes? Cuando tengan resistencia a la insulina o cuando tengan prediabetes. Muy bien. Y estos otros procedimientos son altamente efectivos desde el punto de vista metabólico y bariátrico, pero producen mucha desnutrición. El doctor Nicolás Copinaro, que fue el que fundó la Federación Internacional de Sociedades de Cirugía de Obesidad, él inventó este procedimiento que es la derivación biliopancreática, que hace muchos años hicimos derivaciones biliopancreáticas en Guatemala con Otto Montúfar. Ustedes se recuerdan de Nelson Leal, el famoso Nelson Leal. Bueno, Nelson me buscó y yo le dije, te hago un bypass gástrico. Pero Otto Montúfar lo convenció de hacerle una derivación biliopancreática. Le dije, no te la hagas, porque sí, ahorita pesas 437 libras, pero dentro de 3 años vas a estar desnutrido. No, pero que mira, que no sé qué. Dicho y hecho. A los 3 años, él estaba desnutrido, hubo que revertirle el procedimiento y ustedes ya vieron cómo va Nelson otra vez. Va para arriba. Se le hizo una reversión. Entonces, este es un procedimiento que en manos del equipo de Nápoles de Nicolás Copinaro funciona muy bien porque les dan un seguimiento específico, pero son pacientes que tienen un cociente intelectual importante y tienen un seguimiento importante. Como no es una clase de cirugía, no les quiero explicar cuáles son todas esas anastomosis y derivaciones que hay ahí. ¿Qué ocurre en la cirugía bariátrica y metabólica? Estas son las cosas que pasan, miren. Restricción de la capacidad gástrica, interacciones de las enterohormonas con efecto incretínico, cambios producidos en la microbiota y aumento de la producción de... Este conjunto hace que el paciente pierda peso de una manera importante. El fondo gástrico. El fondo gástrico, en una gastrectomía vertical en manga, en la cirugía que nosotros hacemos, si el fondo gástrico no es resecado de una manera adecuada, el paciente tiene reganancia de peso. Esa es la importancia del fondo gástrico. Cuando nosotros miramos las gastroplastías en manga que hicimos endoscópicas, también queda ese fondo grande ahí, que yo creo que es una excelente alternativa el estarle haciendo esta ablación. No puse la estadística nosotros de las bandas gástricas porque ya se las mencioné, 1872, conversión más o menos 1000 a bypass o a manga, pero son procedimientos que ya tienen una reintervención. Estos procedimientos que están aquí son procedimientos virgen que hemos estado haciendo en los últimos 26 años y miren ustedes qué pasa con cada una de las comorbilidades que hay. Miren qué pasa con la apnea del sueño. El 100% de los pacientes con las primeras 25 libras dejan de roncar, dejan de tener apnea del sueño, que ya no hay necesidad de hacerle su bulectomía o todas las cosas que están haciendo nuestros amigos otorrinos. Pero miren ustedes qué pasa con la diabetes mellitus. De una manera importante, ¿sí? Van a estar pues controlados. Y ahí es donde hablamos de remisión completa, parcial o total. Es importante que el endocrinólogo siga viendo a estos pacientes. Miren los problemas articulares, miren la hipertensión arterial. O sea, pensamos que es un método muy efectivo. La manga gástrica tenemos menos tiempo de estarla haciendo, empezamos a hacerla en el 2008. Nuestro amigo Michel Gagné fue el que la describió más o menos en 2004, 2005. Nosotros hasta el 2008 empezamos a hacer estos procedimientos. Y miren ustedes también la apnea del sueño, que para nosotros es algo que es muy importante en la academia. Vemos que al 100% está resuelto. Y los porcentajes son importantes, ¿sí? ¿Qué pasa con el reflujo? Dicen que la manga gástrica es una cirugía reflujogénica, o sea, produce reflujo. Puede ser. Hay que evaluar bien al paciente y si tiene una hernia hiatal, hay que reparar la hernia hiatal en el procedimiento y dejar una manga que no esté muy apretada, sino que tiene que ser una manga adecuada. El seguimiento con nuestros pacientes ha sido muy efectivo. Miren ustedes, el éxito de Neurolife Center es el seguimiento de los pacientes. ¿Qué hace el anestesiólogo? Pues obviamente monitorea, duerme el paciente, nos lo cuida. Ustedes saben que el famoso Bridion, que es un medicamento tan importante, el paciente se lo duerme y al nomás tener el procedimiento el paciente se despierta. No es por hacer propaganda, pero es un excelente medicamento. Es que es la verdad. Y al principio les quiero decir que yo no lo aceptaba, porque cada ampollita vale 2,000 y pico de quetzales. Entonces, cuando uno decía agregarle al costo de esto, era mucho dinero. Pero el despertar de esos pacientes es completamente diferente. ¿Qué más hace? Lo más importante es esto que está aquí, que nos pone música y que nos está contando chistes todo el tiempo, ¿verdad?
Y se mantiene haciendo bromas con José toda la cirugía. Personal de enfermería, pues estas criaturas de Dios que están aquí, tenemos ya casi 30 años, está trabajando juntos, nos cuidan y sobre todo nos soportan en sala de operaciones cuando empieza José con sus bravatas. Y finalmente, ¿qué hace la fisioterapista? Pues obviamente lo que les decía, les enseña al paciente a no lesionarse, a no golpearse. Porque si un paciente que tiene 350 libras empieza a perder peso y empieza a hacer ejercicio de manera brusca, se va a lesionar, se va a romper tendones. Entonces, la fisioterapista se encarga de enseñarle cómo debe movilizarse. Las reuniones de grupo son muy importantes con nuestros pacientes. ¿Y cuál es el secreto de un centro de cirugía bariátrica y metabólica? Pues el secreto es esto, es trabajo en equipo, no es el llanero solitario. El secreto es ayudar al paciente a que cambie el chip de su cabecita, a que trate de mejorar la calidad de su vida. Eso de lifestyle changes, todo el mundo habla del cambio del estilo de vida, es importantísimo y se le pone como primera línea en el manejo de estos pacientes. ¿Será esto éxito? ¿Qué opinan ustedes? Les cambia totalmente la vida, se vuelven distintos. Este me remodeló la clínica y no me quiso cobrar y me regaló aires acondicionados. Ahí tenía yo pelo todavía, ¿ve? Sí. Entonces, nuevamente, si tenemos un buen preoperatorio, vamos a tener un buen transoperatorio y el posoperatorio pues tiene que ser. El seguimiento es muy importante y es de por vida. Pero el secreto de todo es esto. Y el resumen de hoy en la noche es esto. Agregar nuevos tratamientos médicos, como estos que están acá. Agregar procedimientos endoscópicos en los pacientes, sí. Entonces, el tratamiento de la obesidad en la era moderna es multimodal. ¿Qué hacemos? Primero hacemos el diagnóstico, los fundamentos en todos los pacientes, lo que habíamos mencionado, el tratamiento médico, las terapias endoscópicas, la cirugía metabólica y la optimización a largo plazo. Si tenemos respuesta sostenible, bueno, pues ideal. Pero la meta no es solamente escoger una modalidad, es escoger la secuencia correcta en el paciente correcto y en el tiempo correcto. ¿Te gusta? Todas vienen del mismo lugar. Y aquí están algunas estadísticas. Miren ustedes lo que mencionabas tú, de 17-18%, el éxito de la famosa gastroplastia endoscópica. Necesita más evidencia. Yo, en lo personal, pienso que los procedimientos endoscópicos son los que van a ser totalmente el futuro de todo este rollo, ¿sí? Pero eso no va a matar a la cirugía. No va a matar a la cirugía. Las decisiones son tan importantes como las incisiones para tener buenos resultados. Entonces, el tratamiento multimodal es opciones, no terapias que compitan. ¿Qué es lo que buscamos? Que el paciente esté sano, ¿sí? Con cambios del estilo de vida, con la gastroplastia endoscópica, con medicamentos y con cirugía bariátrica y metabólica. Todas las personas que vienen con obesidad es este círculo que está acá, de los cuales solamente en el mundo tienen 1 al 3% de acceso a los medicamentos, un 8% o menos. Pero ¿qué pasa? 20 o 30% no tienen una tolerancia adecuada a los medicamentos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No competir. En la era de los análogos, la pregunta ya no es medicamentos versus cirugía, sino que es medicamentos más cirugía. El estándar de oro es la secuenciación y la combinación. Secuenciación sí es una palabra que está aprobada por la Real Academia, por favor. Para que no sé que me la estoy inventando. El tratamiento multimodal vino para quedarse. Cuando nosotros hicimos en el año 2011 el primer summit de cirugía de diabetes, en un grupo de 75 especialistas a nivel mundial, solo 25 eran cirujanos, los otros 50 eran ustedes. Y dijeron, estos cirujanos lo que quieren es llenarse las bolsas de pisto y no creemos en la cirugía. 2011. 2017 en Londres, el doctor Cummings, que es un endocrinólogo brillante, dijo, puchica mucha, tienen razón. Que un paciente tenga 8 años de no tener elevada la hemoglobina glucosilada mejoró notablemente. Entonces él fue el que empezó a que impulsáramos todo esto. Por eso las nuevas guías que tú estás mencionando dicen que es una combinación de todo esto. Por lo tanto, un centro, ¿sí?, del cuidado de la obesidad, así es como tiene que llamarse, tiene que incluir
todo esto. ¿Sí? En la IFSO, que es la Federación Internacional de Sociedades de Cirugía y Obesidad, tiene 5 capítulos. Tiene un capítulo norteamericano, un latinoamericano, un europeo, un asiático y uno del Medio Oriente. Yo tuve el privilegio de ser el presidente del capítulo latinoamericano durante 3 años. A mí me tocó la pandemia, hicimos más de 120 webinars con José. Estuvo buenísimo eso. Pero hoy por hoy, les estoy mencionando que hace un par de meses el nombre cambió a esto. Federación Internacional para la Cirugía y otras terapias para la obesidad. O sea, esto es combinado, esto es multimodal, eso es abrir la mente. Y no éramos nosotros los que estábamos cerrados, eran los endocrinólogos, eran los internistas los que estaban cerrados a esto. Lo multimodal, hoy es lo que está sucediendo. ¿Es que disminuyó la cirugía bariátrica? Sí, claro que disminuyó, pero no desapareció. Entonces, desde un principio les dije que no existe la balita mágica, porque no existe. Ese artículo se lo recomiendo, ahí lo leen. Está en Lancet, 2023. Entonces, como todo es basado en la evidencia, aquí tenemos medicamentos, endoscopía intervencionista, cirugía bariátrica metabólica, y todos juntos con los cambios en el estilo de vida, pues van a tener un éxito rotundo. ¿Cuáles son los nuevos retos que tenemos? No se trata de esto, no se trata de que estén tratando de matar al bypass gástrico los medicamentos, no, se trata de que haya una buena comunicación entre todos, ¿sí? ¿Me sacó? Ahí está. Muchas gracias. En la era del Wegovy, miren ustedes, los avances en los medicamentos cardiovasculares no mataron a la cirugía cardíaca. La cirugía cardíaca se sigue haciendo. Los avances en quimio, radio, inmunoterapia no mataron a la cirugía oncológica. La enfermedad multifactorial, estamos viendo de que no existe una bala mágica, sino que es el tratamiento entre todos nosotros, que nos tenemos que poner de acuerdo para ver cuál es la mejor alternativa para el paciente. Sí, el paciente es el que escoge, pero ¿realmente será que el paciente tiene que escoger o nosotros le tenemos que recomendar su mejor alternativa? Datos de medicamentos en pacientes que tienen una obesidad muy importante, todavía no hay. ¿Será que es para darles tratamiento o será nada más como preoperatorio inicial? Yo creo que por ahí va siendo la cosa. Esto es una opinión muy personal, ¿verdad? Yo estoy presentándoles algo que presentamos en Nápoles hace algún tiempo. Las contraindicaciones de los medicamentos, el abandono en los tratamientos también es otra situación, y el costo, pues no valen 20 pesos, ¿verdad? Entonces, el tratamiento de la obesidad de hoy debe seguir como un modelo oncológico. ¿Qué es lo que hace un oncólogo cuando tiene un paciente en sus manos? Pues obviamente va de lo menos invasivo a lo más invasivo. Igual nosotros, medicamentos para el manejo de la obesidad, tratamiento quirúrgico, una terapia combinada, tratamiento coadyuvante y reintervención. ¿Hay pacientes que están operados que tienen reganancia de peso? Sí, los hay, por supuesto, hay un porcentaje. ¿Qué hay que hacer con esos pacientes? Cambios en el estilo de vida y medicamentos. Este es un libro muy importante que publicamos en el año 2023. Nos encerraron 4 días en Hamburgo a escribir sobre todo las guías de consenso. Estuvimos 46 especialistas metidos ahí en ese mundo, y son las recomendaciones que se le dan a un paciente que anda buscando orientación de cirugía bariátrica y metabólica. También escribimos este otro libro que creo que es algo muy importante. Es una guía médica, eso es parte del capítulo latinoamericano. Y los años siguen pasando, nosotros seguimos dando el tratamiento transdisciplinario. Así es que muchas gracias por su atención. La conclusión es, manejémoslo juntos. Gracias. Vamos a hacer un set de preguntas. Bueno, damos gracias a los 3 expositores por este tiempo. Les vamos a invitar a que puedan pasar acá al frente. Queremos tener ahí pues unos minutos para quienes tengan preguntas, las puedan desarrollar aquí al público y también a través de Zoom. Los que están conectados, ya tenemos una pregunta por acá.
Muy bien, gracias. Tenemos una pregunta acá a través de la plataforma de Zoom. En un paciente posquirúrgico, ¿cuánto es el tiempo estimado de adaptación posterior al tratamiento para considerar posteriormente datos clínicos compatibles con dispepsia por alta presión o dispepsia por alteración motora? ¿Al cuánto tiempo es prudente pensar en estos diagnósticos después de una adaptación posquirúrgica? Muchas gracias. Me imagino que está preguntando por reflujo y manga. Nosotros pensamos que en la manga gástrica, que puede ser reflujogénica, lo primero que hay que hacer es hacer una endoscopía digestiva y ver si hay alguna estrechez y ver si no hay alguna obstrucción en ese lugar. Si es así, el tratamiento médico es muy importante. Utilizamos generalmente inhibidores de bomba de protones, tipo Soltum. Usamos inhibidor de bomba de protones a dosis 2 al día. Utilizamos también un poquito de algún procinético y evaluamos el paciente. Obviamente tiene que tener también una orientación con nutrición para que disminuya la ingesta pues de irritantes y de todas estas cosas. Si hay un paciente que tiene un año y dice, doctor, a pesar de eso tengo un reflujo crónico, evaluamos, hacemos un esofagograma, hacemos medición de una pHmetría, manometría, y si es así, convertimos al paciente de una manga gástrica a un bypass gástrico en YDRU, no a un bypass gástrico de una anastomosis, porque se vuelve otra vez a convertir en muy reflujogénico. Un año. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna pregunta acá en el público? Sí, doctor Carlos. Buenas noches, felicidades a los tres, muy buenas charlas, interesante aprender de ustedes un poco más. En la parte quirúrgica, como el riesgo probablemente de desarrollo de comorbilidades en estos pacientes, ¿se habrá estimado en la casuística que tienen ustedes en el centro qué porcentaje de estos pacientes tienen un daño hepático con fibrosis avanzada y qué mejora tuvo la cirugía bariátrica para estos pacientes y cuántos de ellos se descompensaron en el proceso de la cirugía? Muchas gracias. Dentro del protocolo están incluidas las pruebas hepáticas completas y está incluido un ultrasonido en el cual obviamente la mayoría tienen un hígado graso, ¿sí? Nosotros no operamos pacientes que tienen una cirrosis hepática. Nos tocó en una oportunidad con el doctor Arevalo, entramos, las pruebas hepáticas de ese paciente están completamente normales y al nomás entrar vemos una cirrosis macronodular. Automáticamente hicimos una consulta. Yo tengo un grupo de 5 colegas internacionales a los cuales transoperatoriamente platicamos, nos conectamos, muchachos, que miran, salite para afuera. No se nos ha descompensado ninguno, gracias a Dios, porque todos los pacientes están muy bien estudiados. La mejora, hemos podido ver pacientes mejoran porque también, gracias a Dios, hacen colelitiasis en el posoperatorio estos pacientes. Entonces, tenemos la oportunidad de entrar a hacer las colecistectomías y podemos observar que los hígados grasos mejoran notablemente, notablemente. Nunca se nos ha descompensado alguno, gracias a Dios. Tal vez para agregar un poquito. Dentro de las guías en cuanto a procedimientos bariátricos y endoscópicos, hay una sugerencia que nosotros la verdad que adoptamos, que es el tema de solicitar FibroScan a todos nuestros pacientes previos al procedimiento, junto con la alteración de pruebas hepáticas, y es algo que a nosotros nos ha ayudado mucho, como bien dijo el doctor, o a inmediatamente hacer el procedimiento o esperar que el paciente, pues empecemos nosotros a mejorar el tema del metabolismo, empieza la alimentación desintoxicante y que la nutricionista pase primero y ella nos da el visto bueno también, obviamente con la evaluación clínica y cierta que tengamos un 5% de mejoría
significativa del paciente en sus pruebas hepáticas, ya nosotros entendemos que va hacia una cierta mejoría. Claro, eso puede tardar meses, pero es algo que nosotros tratamos de implementar, al menos tener el FibroScan. A nosotros esto nos ayuda mucho a determinar en qué situación actual estamos, ¿verdad? Y nos ha permitido pues tener más confianza de hacer los procedimientos. En el tema de descompensaciones, la verdad que no hemos tenido una cirrosis hepática, ¿verdad? Que tengamos que ver, y obviamente endoscópicamente no hemos tenido el tema de ver varices esofágicas para saber que tenemos una cirrosis instaurada. Así que sí tuvimos un paciente que sospechamos, y eso todavía no estábamos haciendo el tema de FibroScan. Aprovechamos, hicimos el FibroScan mientras hacíamos la endoscopía para ver que no hubiese nada significativo, pero era simplemente una grado 1, no había fibrosis significativa, pero es algo que nosotros sí estamos tratando de implementar en la parte ya sea pre o inmediata luego del procedimiento, más que todo para ver esa evolución del hígado graso a lo largo del tratamiento que vamos a implementar, al menos por un año. La mayor parte de los pacientes tienen hígado graso. Es un porcentaje arriba del 80%. Y mejoran notablemente después de la cirugía bariátrica y metabólica. El principio de todo es la resistencia a la insulina. Si algo yo quiero mencionar hoy es que la resistencia a la insulina, que después se convierte en prediabetes y luego en diabetes, tiene muchísimo que ver con todo este capítulo del hígado graso. ¿Quieres mencionar? Sí, claro, hay que recordar que la resistencia a la insulina sin obesidad o sin sobrepeso realmente es extremadamente frecuente, ¿no? O sea, seguramente va a tener, probablemente no se ha buscado lo suficiente y no se ha dado la importancia a esto, pero sí, incluso para falla cardíaca, parte del origen es la resistencia a la insulina que se asocia con fracción de eyección preservada en obesidad. O sea, que sí es parte de. Y al final, pues todo, ¿no? De ahí. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor Carlos Paredes. Gracias. Buenas noches, excelente clase los tres. Más que una pregunta es como un tip o qué nos podrían decir para mandar a un paciente al psicólogo o al psiquiatra. Guatemala tiene mucho tabú. Yo quiero poner un balón y les digo, tienes que ir al psicólogo o al psiquiatra. Y me mandan por un tubo. Entonces, no, póngame el balón y ya. Y después andamos sufriendo. ¿Va? Yo le menciono que es parte del protocolo, en mi caso preoperatorio. Es tan importante el valor de la evaluación psicológica y psiquiátrica como es la del cardiólogo, como es la del endocrinólogo, como es la medicina interna, como sacar los exámenes de laboratorio, como no hacerle una endoscopía a un paciente que va a ser sometido a cirugía bariátrica y metabólica. Es un pecado, ustedes. Hay que hacerla. Tenemos que ver, por favor, mucha, busquen las hernias hiatales. Ahí están. No, que abraza bien el endoscopio. Mucha, búsquenlas bien, porque cuando nosotros entramos, José, entramos y vemos aquel hoyo que tiene ahí y aquel me dijo que no tenía hernia hiatal. Entonces, es parte del protocolo. Yo le digo, no lo opero y te lo prometo. Porque cuando un paciente quiere manejar su tratamiento, tenés problemas. Hace 3 semanas cancelamos la cirugía de un señor porque él quería decidir cómo se tenían que hacer las cosas y la psicóloga me dijo, mire, cuidado, mire, gracias por participar, no lo vamos a operar. Bueno, el nuestro es muy simple. Le llamamos coach nutricional. No le decimos que es una psicóloga, no le decimos que es una evaluación de demás. Es decir, nosotros tenemos nuestras nutricionistas y nuestra coach nutricional, que es una psicóloga especializada, es la licenciada Sandoval. Y la verdad que nosotros lo englobamos como un paquete. Es decir, nosotros le decimos... La parte del procedimiento es lo último, pero nosotros lo que buscamos es su acompañamiento y si no ha visto a mi nutricionista, no ha visto a mi coach nutricional, yo no puedo decidir cuál es la mejor terapia para usted. Yo quiero darle a usted la oportunidad de elegir la mejor terapia y para eso necesito la ayuda de
de mi nutricionista y mi coach. Es así de simple. Yo no le voy a dar un tratamiento que no sea el mejor para usted y necesito ayuda. Yo no puedo hacer la varita y saberla, así que simplemente no le digo psicólogo. Desde el punto de vista médico, yo te diría que es parte de lo que te predice éxito que vaya con psicólogo. O sea, parte de la terapia conductual es lo que tiene que tener el paciente. Que sí está la barrera, por supuesto, va a estar, pero les va muy bien cuando van. ¿Sí? Es que no quiera ir, desde ahí estamos mal en que probablemente va a usar mal el medicamento, no va a hacer plan de alimentación. O sea, es un predictor para todo. Pero sí, en todas las guías está que la terapia conductual es parte completa del tratamiento que estamos haciendo. Por supuesto, preoperatoria, no hay duda, pues tiene que tener el visto bueno. Pero sin irse a la cirugía, o sea, deberíamos de tenerlo también como parte del tratamiento médico, no solo quirúrgico. Muchas gracias, doctor Arévalo. Gracias. Era más para ampliar lo preoperatorio. Nuestro protocolo preoperatorio sí es, digamos, el paciente es más complicado. Entonces, digamos, preveniendo las complicaciones específicas de la manga, más la dispepsia posoperatoria. Entonces, nosotros sí nos enfocamos en que el paciente sí tiene que tener una endoscopía preoperatoria, precisamente porque necesitamos saber que no tenga una hernia y a tal, que no tenga una incompetencia y a tal preoperatoria. La mayoría de nuestras cirugías de revisión en bariátrica han sido conversiones de manga a bypass, precisamente por la enfermedad por reflujo y la esofagitis secundaria de pacientes que no han tenido un estudio endoscópico previo a que le hagan una manga, ¿verdad? Entonces, por lo mismo, o sea, el énfasis de tener o sea, yo porque trabajo con ustedes en GastroSoluciones y no se va un paciente a sala con nosotros que no tenga una endoscopía, que no tenga una hernia, y si tiene una hernia, entonces nosotros reparamos primero la hernia y después hacemos una manga o no aconsejamos hacer una manga inicialmente, sino va a un bypass, ¿verdad? Entonces, el preoperatorio no solamente es gastro, también es psiquiatría, también es nutrición. El paciente va a ir a nutrición, el paciente ya lo vio, ya le hizo un estudio por hígado graso, ya lo vio que tiene dislipidemia, entonces cardio ya lo vio, dijo que no, o sea, si no dijeron todos que sí, no va a ir a cirugía bariátrica. Gracias. Muchas gracias, doctor. Buenas noches, gracias por las excelentes ponencias. En relación a los tres tipos de terapia médica, endoscópica y quirúrgica, antes de tomar la decisión, ustedes dan una meta en relacionados a los cambios de estilo de vida, por ejemplo, que antes de decir cirugía, antes de decir endoscopía o antes de iniciar un medicamento, ver si el paciente por sus cambios de hábito cumpla una meta o simplemente todo es en el mismo momento y después se toma la decisión. Y lo otro, digamos, cuando ya el paciente tiene tratamiento médico, a la cuántas dosis uno esperaría tener como efectos secundarios y tener esa comunicación, por ejemplo, con el endocrinólogo. Oye, tengo estos síntomas. Usualmente, ¿en qué punto es en donde se empiezan a observar? Respondo primero la segunda pregunta. Yo creo que los efectos adversos empiezan desde el primer día. O sea, desde el día que se colocan, la mayoría van a tener efectos adversos. No todos. Hay algunos pacientes que la verdad es que les va muy bien. Como saben ustedes, si los ven, gastrointestinales son los primeros y tienen que ver mucho con la alimentación. O sea, el paciente no se cuida y le va a ir mal, seguro. Entonces también es parte de lo que hay que explicarle al paciente. Yo les digo como que el medicamento los castiga, ¿ok? Entonces como que si hay mala alimentación van a ser castigados, que esa es la realidad. Les va a ir mal.
eso no garantiza que si comemos muy bien y te hacemos el plan de alimentación no vaya a tener síntomas, porque sí existen también. Entonces, generalmente al inicio, por eso es que se escalonada la dosis, empezamos con una dosis pequeña y ahí van a empezar con síntomas. Pero la dosis mínima efectiva, el primer mes no la tienen, va a ser hasta el segundo mes, generalmente independientemente de qué dosis utilicemos. Pero cada vez que hagamos un escalonamiento hacia arriba, es como un retroceso en síntomas. Lo va a volver a presentar. Eso generalmente en todos los medicamentos como tal. Ahora, respondiendo a la otra pregunta, si es desde el plan de alimentación, ejercicio primero y medicamentos, en cuanto a medicamentos, no está establecido que, por ejemplo, empecemos con ejercicio y que si me cumple agarro un medicamento. No, ahí sí podría ser como todo junto, ¿no? Deberíamos empezar. Importa mucho que la persona que ya es candidata a un medicamento, la mayoría ha luchado contra esto por muchos años. Entonces importa mucho saber el historial. Es rara la persona que nunca ha hecho nada y que está consultando, miren, no, nunca ejercicio, nunca ha hecho un plan de alimentación y quiero medicamento. O sea, ese escenario generalmente no se presenta. Generalmente ya ha luchado con varios métodos y no lo ha logrado. Entonces ahí es como que ya el paciente sabe. Lo que pasa es que en ese momento probablemente no está haciendo nada. Eso es lo más frecuente. Pero no habría por qué esperar plan de alimentación y ejercicio, sino es como todo junto, ¿no? Todo junto. En cirugía es diferente. Nosotros el aspecto es completamente distinto. Todos los pacientes ya pasaron incluso por mangas endoscópicas, porque hemos encontrado hilos adentro, etcétera. Por cirugía plástica. El 70% de nuestros pacientes tienen una abdominoplastía y cirugía de contorno corporal. Y lo que nosotros tratamos de explicar al paciente es que la cirugía de contorno corporal y todo esto es bueno una vez que ya perdieron peso. Entonces, hemos hecho, en el año 2002 hicimos un congreso que se llamó Obeso Plástico, junto con los cirujanos plásticos, y los hicimos entrar en conciencia y les dijimos, miren muchachos, no operen a las personas que tienen obesidad, sino que operen a las personas que ya perdieron peso porque va a ser, número uno, mucho más fácil y más efectivo. Y ya lo entendieron. La mayor parte de nuestros pacientes ya pasaron por Ozempic, ya pasaron por todos los medicamentos, ya pasaron por varios nutricionistas, o sea, nosotros ya los recibimos sumamente trasteados. Y llegan con nosotros y dicen, bueno, doctores, esta es la lucecita que se ve al fondo. No, no es así, sino que no debería ser la primera alternativa, pero ya pasaron por todos esos pasos. Entonces, obviamente, es cuando el equipo transdisciplinario entra en la evaluación y me dicen sí o no. Y cuando te digo sí o no es porque problemas de las polaridades que tienen muchos pacientes nos dicen no se puede. O una diabetes mellitus que no está compensada, que tiene una hemoglobina glucosilada de 11. ¿Me voy a meter a operar a un paciente con 11 hemoglobina glucosilada? Por supuesto que no. O que hay alguna discrasia sanguínea. O un paciente que consume 2 botellas de guaro a la semana. O sea, todo eso hay que manejarlo y tratarlo primero. Pero en la experiencia de nosotros, todos los pacientes ya vienen de todos lados. Gracias por tu pregunta, Julio. La pregunta es muy adecuada en nuestra sociedad, porque yo recuerdo cuando iniciaron a venir los balones gástricos, incluso hubo un programa endoscópico quirúrgico en el que consideraban ponerle un balón gástrico al paciente previo a su cirugía para poder mejorar parcialmente su metabolismo y de esa manera tolerar su anestesia. Me acuerdo que el doctor Barahona estuvo involucrado en ese tipo de colocación de balones y tiene mucho que ver con nuestra sociedad, que es algo que nosotros luchamos todos los días. El paciente cree que con lo primero que le hagas tiene que funcionar y si no, se tiene que ir, se frustra, busca otras alternativas, no se queda con el grupo. Entonces, eso es un poco la idiosincrasia que tenemos que luchar en hacerle ver al paciente que no soy yo, no es el otro endoscopista, no es el cirujano. Es el grupo de apoyo que ellos tienen que sentirse cómodos. Y como te digo, si ellos consideran, no doctor, la verdad que yo no he intentado nada, quiero empezar por ese proceso, es convencerlos de que va a ser un proceso. Yo siempre le digo lo mismo a mis pacientes, el tiempo que a usted le llevó
estar en esta situación, es muy probable que sea el tiempo que le lleve salir de esa situación. Entonces, hacerles entender que no es nada mágico, es algo que tienen que involucrarse y tener a las personas adecuadas de que el paciente necesite. Como les digo, lo del coach. No, mire, a mí ella me ayudó un montón porque me hizo detectar dónde está mi problema. Y así es como yo les hago, siga con su coach, siga con su nutricionista. Cuando ellas determinen que no pueden o ya necesita usted algo más, entonces vamos a pasar con la parte endoscópica. Hacerle una manga yo se la hago de hoy para mañana. Eso no es el tema de la espera. El tema es que usted esté convencido que esto es lo que lo va a ayudar. O sea, empezar con terapias step by step, nuestra sociedad no la sigue o no está preparada para llevar ese proceso. Se frustran muy rápido. Solo faltó contestarte la última pregunta, que si el paciente informa sobre efectos adversos y en qué momento tenemos que estar como más atentos. Eso depende del médico que lo indica. Creo yo, conozco endocrinólogos que lo hacen por correo y que el paciente les escribe directamente al correo y lo hacen. En mi caso te puedo decir que mis pacientes generalmente tienen un número de teléfono al cual comunicarse y yo generalmente contesto todos los días por efectos adversos porque son esperados y no todos responden de la misma manera. Sí, no todos responden de la misma manera. Entonces, a algunos les va súper bien, 0 efectos adversos, y otros tienen todos y que hay que quitar el medicamento. O desacelerarlo, o sea, es decir, si la dosis inicial era cierta, pues nos vamos más lento en la titulación, que puede ser otro método para que al final tolerar el medicamento. Pero eso depende ya de cada quien que prescribe el medicamento. Muchas gracias. Solamente tenemos pues espacio para 2 preguntas, una efectuada aquí en la plataforma de Zoom y otra que el doctor Abel pues quiere hacer. Muchísimas gracias a los 3 por acercarse con nosotros y venir a hablarnos bastante de obesidad. La verdad, nos involucra a toda la parte médica. Una pregunta en la parte médica, en la experiencia con los GLP-1, pues obviamente que es lo que se está hablando más. Es difícil llegar a la dosis, por ejemplo, de semaglutide, que es 2.4, que es lo que utilizamos nosotros para NASH o para MASH, por costos, por efectos adversos. ¿En qué momento uno, o en la experiencia de ustedes, porque es lo que tenemos actualmente, empieza uno a desescalar? Es decir, si uno llegó a una meta y decir, bueno, ya llegué a lo que quería, mejoré mi estado metabólico, etcétera. ¿En qué momento dice uno, bueno, hay que bajarle porque pues me está gastando mucha plata, o me siento bien, o en qué momento deciden ustedes, porque pues esto es por siempre, pues yo sé que el manejo transdisciplinar es importante, pero al final de cuentas pues hay que valorar eso de los costos. Sí, el costo es una limitante más en todos los estudios de seguridad cardiovascular, por ejemplo, en SELECT, en el estudio de MASH, que fueron dosis de 2.4 miligramos a la semana, que realmente es alto. Son pocos pacientes realmente los que pueden llegar por costo, no por efectos adversos, sino la limitante es costo, porque realmente la dosis aprobada, que es hasta ridícula si quisiéramos, es 7.2 miligramos a la semana, que fue aprobado este año. Realmente es la razón de existir esa dosis, creo yo, es simplemente mercadológica para poder decir podemos ser iguales a tirzepatide. O sea, pero razón médica no creo yo que tenga ninguna relevancia. En la práctica debo decir que sí tengo pacientes con 2 y 2.4 miligramos. Algunos la limitan, o el beneficio que tienen es que tienen seguro internacional con alguna, entonces en ese caso, pero es excepcional, ¿no? O sea, no es la conducta, pero sí tengo pacientes con 2.4 bien tolerado. ¿En qué momento desescalar? Es en la fase de mantenimiento. Llegamos a metas de lo que nos propusimos, porque no es peso ideal como mencioné, sino es basado en comorbilidades y en porcentaje de peso perdido, y en esa fase decidimos utilizar una menor dosis de mantenimiento, ¿sí? Y en esa época uno pensaría, bueno, si ya estamos en fase de mantenimiento, voy a hacer menos ejercicio, voy a hacer menos fuerza, y no. Todas las guías mencionan que en esa etapa es cuando más ejercicio hay que hacer, incluso de fuerza. En esa etapa, y el plan de alimentación, por supuesto, más. Ahí es desescalonar hasta donde logremos llegar a estabilidad. O sea, sería la dosis mínima, pero que no tengamos esa reganancia de peso, que realmente es nuestro peor enemigo.
La reganancia de peso creo yo que en el tratamiento de obesidad es nuestro peor enemigo, que lo vemos en cirugía, que seguramente el doctor lo ve también, pero yo tengo muchos pacientes por cirugía bariátrica que están en tratamiento médico porque o reganaron o iban reganando y que al final tuvimos que usar algo más para reganar. Muy bien, muchas gracias. Y la última pregunta es, ¿hay lugar aún para los balones intragástricos? Bueno, sí, siguen. Nosotros la verdad que tenemos un punto de corte y generalmente, obviamente tiene que estar asociado al tema de comorbilidades y demás, pero la experiencia que hemos tenido con la colocación de balones es 40 libras de exceso de peso. Si nosotros tenemos un exceso de peso arriba de las 40 libras, diría que el 90% de nuestros pacientes fallan. Es un alto porcentaje, a diferencia de un 70% que tienen éxito cuando lo controlamos a partir de ese punto de corte. Es la experiencia que hemos tenido. Sé que muchos centros tienen alternativas y obviamente en el tema nuestro es que nosotros incluimos en el tema de los costos todo el seguimiento, que cuando hay un paciente con balón intragástrico, lamentablemente es más difícil. Nos ha costado muchísimo más llevarlos a que cumplan el régimen del año con nosotros, a pesar de que usamos el tipo de balón que hay que modificar a los 6 meses y retirarlo al año. Aún así es muy difícil que se quede con nosotros. Hay un tema ahí con los baloncitos que es más difícil de manejar, pero por supuesto tienen su sitio en la clínica. Cuando yo les mencioné, porque estamos desde el año 2000 con esto, ya pasamos por los balones intragástricos. Yo creo que esa es una bonita práctica para hacer dinero. Esa es la realidad. El balón intragástrico se coloca y debe ser retirado, ¿es correcto? ¿Y qué pasa cuando lo retiran? Es más grande el estómago y más grueso. Entonces el paciente lo mandan a consulta para hacer una manga gástrica. Hay que esperarse por lo menos 2 meses a que el estómago, su pared, porque el estómago es un músculo, ¿verdad? Entonces, si ese músculo está peleando contra un balón intragástrico, ¿qué pasa? Hemos tenido que ver con doctor Arévalo fugas de otros centros porque se ponen a operar al paciente, le quitaron el balón ayer y entonces la semana entrante lo programan para una manga gástrica. Ese es un error. Ahí va a haber una fuga. Por más que utilices una grapa negra o una grapa tristaple, lo que querrás, o que le pongas puntos reforzados, no funciona. Entonces, yo el concepto que tengo el balón intragástrico, ya se los mencioné. Saben ustedes que en Francia hubo problemas hace poco con un balón específico, en el cual hubo muchas demandas, y que el deglutible, y un montón de cosas. Yo creo que el balón intragástrico tuvo alguna posición especial. No creo que ahorita esté funcionando. Creo más en lo que es una gastroplastía en manga que en un balón intragástrico. Sí. ¿Cuántas veces se puede colocar y recolocar un balón? Pues, ¿alguno de ustedes tuvo algún balón intragástrico? ¿Lo ha tenido en su estómago? Es como meter un melón adentro del estómago y que ese melón esté peleando tu estómago y náuseas. Si la gastroplastía en manga da cierta sintomatología, el balón intragástrico es imposible. Hay pacientes que llegan, ¿sí? Y que dicen, por favor, doctor, quíteme esto. Y, importante, si un paciente tiene una hernia hiatal, no le pongan balón intragástrico. Va a ser un problema muy serio. En Bolivia, el doctor Sergio Aparicio, un gran amigo de nosotros, en una oportunidad nos presentó un caso de un paciente que llegó, que le hicieron una cirugía y había tenido un balón y fue una complicación terrible. El paciente negó que había tenido algo anteriormente. Entonces, aguas con los balones intragástricos. Perdón, yo quiero agregar algo más. Considerando la cronicidad de la enfermedad como tal, en general los balones gástricos pues, no han demostrado ese beneficio a largo plazo como tal, o sea, no pueden ser solo un solo balón, sino tendrían que ir acompañados como todo de tratamiento subsecuente, pero generalmente el paciente se pierde a nada. Yo en general, sí a mis pacientes desaconsejo el uso de balón. La mayoría, por ser tan mediático en redes sociales, está presente, pero sin duda yo los desaconsejo ampliamente en la utilización. Muchas gracias. Una última pregunta. El doctor justo. Buenas noches. Para los cirujanos,
¿Qué porcentaje de los pacientes que intervienen creen ustedes que tiene el 100% de resultados positivos, de decir, ya no regresó, lo vi hace 10 años, mi tratamiento fue definitivo? ¿O a los 5 años, qué porcentaje hay de recaídas con estos pacientes? Y si creen que hay alguna cantidad importante de recaídas que tenga reintervención antes de los 5 años. Muchas gracias. Y felicito por la conferencia. Doctor Barrios, maestro, qué gusto verte. Somos amigos desde hace muchísimos años. Yo viajaba con los gastroenterólogos, que ya creo que sos el único que está aquí, de los que viajábamos juntos a Nueva Orleans, íbamos a Nicaragua y hacíamos un montón de cosas. Sí, la reganancia de peso es una realidad, pero no solo la reganancia. Hay otros que se llaman los non-responders. Hay otros que se llaman los pacientes que le hiciste una manga y perdió 20 libras. ¿Qué vas a hacer con ese paciente? El paciente fue mal evaluado, no se le dio el tratamiento correcto al paciente correcto en el tiempo correcto, era lo que yo les mencionaba. Es ahí donde entra la multidisciplinariedad. 35% de reganancia de peso más o menos, doctor Barrios. Y si es una manga gástrica, nosotros la convertimos a un bypass gástrico por reganancia de peso, pero lo que más hemos visto es reflujo post-manga. Ya el doctor Arévalo lo mencionó, pacientes que en otro lugar le hicieron la manga gástrica y no le hicieron endoscopía preoperatoria y tiene una hernia tal, la manga está subida dentro del tórax, hay que bajarla, hay que reparar la hernia tal, y sí, solo sí, hay que convertirlo a un bypass gastroyeyunal en Y de Roux para quitar completamente el reflujo, no solamente bajar la manga, no, eso sería un error, sino que hay que reconstruirlo. 5 años creo que es mucho tiempo, porque hay pacientes que tienen reganancia de peso a los 2 años, a los 3 años. Entonces es donde entra la multidisciplinariedad para evaluar a estos pacientes, y el uso de todos estos medicamentos novedosos que están entrando, pues es muy efectivo. Pero definitivamente lo más importante es los cambios en el estilo de vida, la evaluación nutricional, la evaluación psicológica y, por supuesto, que los medicamentos coadyuvantes. ¿Está bien? El maestro mío. Muy bien, bueno, pues agradecemos por darnos este tiempo. La verdad es que nos sentimos honrados con su presencia, por las exposiciones que nos han dado, y así también a ustedes como audiencia, ¿verdad?, por tomarse el tiempo de venir acá. Así que vamos a despedir a nuestros expositores con un fuerte aplauso.